Bueno, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Les doy la bienvenida a una serie de videos del módulo de Historia del Interiorismo para las carreras de Diseño de Ambientes y Diseño de Interiores. Yo soy Cris Elizondo, diseñador de ambientes. Soy el docente, ¿no?, de este módulo y les recomiendo de principio ir revisando los módulos en orden. Ya les voy a mandar una serie de videos y la idea es que los vayan viendo en el orden en que se los voy enviando para que sea una transición, digamos, desde los inicios de la historia del interiorismo hasta lo más actual. Este módulo se compone de 4 unidades centrales. Vamos a partir primero con la unidad 1 del módulo de la unidad del mundo antiguo, con Egipto, Grecia y Roma. Después vamos a ir a la unidad 2, vamos a revisar la Edad Media y la transición hacia la Edad Moderna. Y vamos a ver las épocas del romántico, el gótico y el romanticismo. Luego, en la Edad Moderna 1, vamos a revisar barroco y rococó. Y en la Edad Moderna 2 nos vamos a centrar en el neoclásico, para luego después en el módulo de ambientación y estilos entrar ya del siglo XIX en adelante. Lo primero, vamos a ver una línea del tiempo para resumir todo lo que vamos a ver en este módulo. Y aquí está, vamos a ver todo esto. Primero, partiendo por Egipto, eh, como una de las primeras civilizaciones. Hay muchas, pero nos vamos a centrar en Egipto porque es la que más significancia tiene para el diseño de interiores por toda la evidencia que hay, ¿no? Grecia y Roma, vamos a hablar en un solo video sobre ambas, ya para resumirlo en lo greco-romano. Luego nos vamos a ir a la Edad Media. Vamos a hacer una pausa ahí en todo lo que tiene que ver con Europa, ¿no?, Occidente, para hablar sobre América y los pueblos árabes, ya que también tienen una gran significancia en el diseño de interiores, sobre todo en nuestro territorio, desde México hasta abajo. Después vamos a ir a el Renacimiento, vamos a saltar al barroco y al rococó también. Vamos a centrar en un solo videito sobre esos dos periodos artísticos. Muy importante porque ahí es donde nace la profesión del del diseñador de interiores. Vamos a terminar con el neoclásico, ya abriendo las puertas hacia el modernismo, que lo vamos a ver en otro módulo más adelante. Así que partamos con Egipto. Egipto es una civilización bastante particular. Eh, digamos, desde la duración que tuvo, fueron 3000 años de vida que tuvo esta civilización. Por ende, eh, tuvo un gran recorrido, ¿no? Hay mucha vida en 3000 años, hay muchas dinastías. Por ende, también avanzaron mucho artísticamente. En esta fotito vemos un ejemplo, es un dibujo, ¿no?, que está en perspectiva de cómo eran las casas de la gente con más recursos, ¿no?, como de clase alta, digamos. Y vemos el uso del color, principalmente mucho color, sobre todo rojos, verdes, amarillos, ocres, colores más terracota también. Son una paleta de colores que viene mucho desde las materias de la misma tierra, la misma naturaleza. Por eso no vemos otros tonos como el rosado, el cian, ya que son colores que fueron saliendo después, mucho después. Sobre todo con la industrialización se empezaron a crear otros colores. Estos eran colores que eh, provenían de elementos naturales, ¿no? Y recuerden que Egipto aquí no estaba la industrialización ni nada de eso, nada de lo moderno de ahora. Entonces, todos sus procesos de creación eran muchísimo más lentos también.
Por eso que se limitaron mucho a una cierta paleta de colores. No había una tecnología para crear más, ni aún se descubrían tampoco. Y propio igual del territorio donde estaban, que era en el río Nilo. Entonces hay que contextualizar todas estas cosas. Vemos pilares, ya que son cuadrados, a diferencia de las columnas que son redondas. ¿Ya? Eso es una particularidad también del diseño egipcio, el uso de los pilares antes de las columnas. Las columnas fueron utilizadas después, sobre todo después con la influencia griega, romana, todo eso. Mucha representación de la naturaleza. Fijan aquí en los pilares tenemos el papiro, que es una especie vegetal, ¿no?, del río Nilo. La flor de loto también muy representada. Figuras geométricas, también el uso de figuras geométricas, sobre todo cuadraditos de colores o columnas, líneas verticales, también muy utilizadas. Acá vemos otra representación de una casa de una villa, no de una casa de clase alta, y donde podemos ver la vida en, en, en el campo, digamos, ¿no? En este tipo de viviendas. Los egipcios centraban su arte en contar historias, en contar eh, todo. Eran muy... no eran tan visionarios, digamos, o tan eh, conceptuales, sino que eran mucho más literales. Conceptuales eran solamente en el lenguaje, a través de los jeroglíficos, sino que se centraban mucho más en lo obvio. Y por lo general pintaban personas trabajando o en cosas muy cotidianas como el aseo, el comer, el levantarse. Ya. Esas eran las representaciones. Y la particularidad tiene que ver con la carencia de perspectiva. ¿No? Todo dibujo plano. Aquí tenemos la casa en el centro, ¿no? Que se fijan, ni siquiera está mirada como desde arriba en planta, sino que tiene a la interpretación, ¿no? Pues acá hay un árbol, pero yo lo veo de frente, entonces lo voy a dibujar de frente, ¿no? No había todavía un estudio como de la perspectiva ni de la axonométrica. Alrededor, mucho árbol, había mucha naturaleza, huertos también, como lo vemos aquí, con los jarrones, muy utilizados los jarrones para conservar alimentos. Eh, ¿Qué más? Aquí tenemos una piscina o una fuente de agua, porque tan profunda no era, donde también vemos la vegetación, la flor de loto aquí representada. Entonces es bastante interesante mirar estas obras. Eh, bueno, contexto. Empecemos a contextualizarnos para lo que va a venir más adelante. 3.000 años de civilización, como ya les mencioné, su ubicación geográfica en el río Nilo les aislaba, ¿no?, de todo el resto del continente, lo que les permitió durar 3.000 años, ¿no?, lo que permitió ser una civilización muy longeva, y también les permitía eh, generar una actividad económica muy importante, que es el comercio, ya que este río funcionaba como carretera, digamos, comercial. Aquí conectaba, ¿cierto?, por el río Mediterráneo, conectaba con Grecia, con Roma, con Turquía también, con todo ese territorio. Entonces estos pueblos bajaban al río Nilo a comprar todo lo que producía los egipcios, sobre todo la agricultura, el textil, eran cosas que los minerales también son cosas que se metían bastantes. En cuanto a la vida diaria, aquí vemos una representación muy común. Podemos interpretar, ¿no?, que es una esclava por cómo está vestida, que seguramente está aseando, ¿no?, a su ama, o en algún acto de servicio, ¿no? Aquí lo más claro que queda en este dibujo es que la vestimenta tenía mucho que ver con las clases sociales. Mientras menos ropas tenían,
eran de menor clase. Los esclavos y las esclavas no vestían casi nada, prácticamente estaban desnudos. Solamente cubrían, ¿cierto?, sus zonas genitales con un taparrabo o algo así. Y el faraón era quien más se vestía, ¿no? Con pelucas o cosas así, sombreros, túnicas largas, hay muchas joyas, como los pectorales, que era una pieza por lo general de oro que se usaba aquí en el pecho. Vemos también acá el abanico de plumas, también era muy utilizado por los egipcios por el calor que hacían. Y las pelucas. Los egipcios se rasuraban todo el cuerpo por los piojos, tenían algo muy, muy particular con el aseo, con el higiene. Se depilaban todo el cuerpo para prevenir el contagio de piojos o de otros ácaros, y ahí utilizaban las pelucas. El orden social era más o menos así, si es que no es literal así. Era una organización social político-religiosa donde estaba el faraón, que era como un rey. Tiene como esta figura, que el rey es una figura mucho más occidental de Europa. Aquí estaba el faraón, quien representaba a Dios en la tierra. Era quien tenía la conexión directa con el Dios, ¿no?, que adoraban. También era una civilización politeísta, pero cada territorio adoraba a dioses diferentes. Por ejemplo, aquí en la zona de arriba se adoraba a un dios, en el egipcio medio a otros dioses y en el Egipto bajo a otros dioses. ¿Ya? Por eso que hay una gran diversidad de templos también, o de centros de comunicación con estos dioses. Y son todos muy diferentes. Y hay dioses que tienen representaciones más humanas, hay otras que son más zoomorfos, con caras de animales. Tienen a una diosa que es un gato también. Entonces tienen toda una cultura con los dioses, que tiene que ver con la interpretación también del todo, ¿no?, del universo. Luego vienen los nobles, que eran quienes tenían mayor dinero, ¿cierto? Después de los nobles siguen los soldados, bueno, ya sabemos quiénes van a la guerra. Los escribas, que eran quienes recopilaban información, también eran los que escribían, ¿cierto?, las historias de los faraones, sobre todo, para después traspasarlos a sus tumbas. Los comerciantes, los artesanos y el último los esclavos, a quienes se les derivaban las tareas de mayor exigencia, ¿no?, en los trabajos más duros. Bueno, sobre la arquitectura, vamos a revisar algunas construcciones principales de la arquitectura y vamos a ir viendo algunos detalles. Por ejemplo, tenemos aquí los templos, que el templo era el centro, ¿no?, de adoración a estos dioses. Y la parte de afuera de los templos, en el ingreso, en la fachada, tenemos dos elementos bien particulares. Primero las esfinges y luego los obeliscos. Y las esfinges son un simbolismo de realeza, de fuerza, de poder también. Luego vamos viendo evoluciones de las esfinges, donde también se empiezan a mezclar con representaciones de los dioses. Pero la esfinge en particular era una construcción escultórica que representaba la protección del templo, ¿no? Y protección más poder. Por eso recuerden que siempre tienen como una conexión entre el poder y la religión. Por eso que hablamos de una civilización, tal como lo puse aquí, ¿cierto?, político-religiosa. Los obeliscos, que aquí en esta representación no hay, más adelante hay otras que sí hay, que los obeliscos son un símbolo muy sagrado que tiene que ver con la conexión con el sol. De hecho, los obeliscos en la punta estaban cubiertos de oro para que el reflejo del sol brillara, y eso les hacía creer, ¿no?, a los egipcios, que el dios Sol, el dios Ra, estaba presente siempre en ese lugar, ¿no? Y luego están los patios, que los patios tienen una particularidad de que están rodeados de
pilares o columnas. Estos pilares están con dibujos de los papiros, de las palmeras, de la flor de loto, ¿no? De hecho, aquí en el primer PPT, esto es muy palacio, ya, perdón, muy templo, ¿no? Muy templo. En este caso es un palacio, pero los templos también tenían los patios con ese tipo de pilares que después se evolucionaron a columnas. Recuerden, pilar es cuadrado, columna es redonda. Acá tenemos, esto ya es real, son ruinas. Aquí tenemos las esfinges, lo que queda de las esfinges y los obeliscos. Aprecien la proporción. Este grupo de personas, que imagino que son adultas, tienen una estatura, cierto, promedio, unos 70 me imagino, y el tamaño de estas construcciones es muy similar a esto. Esta estructura frontal, ¿no? Esta fachada frontal es la que vemos aquí, con la diferencia, cierto, que con el paso del tiempo ha perdido las pinturas, ha perdido todo lo que tiene, solamente vemos el material un poco más en bruto. Pero aquí vemos igual, por ejemplo, el obelisco, hay marcas aún de lo que estaba escrito en forma de figuras. Acá tenemos otro templo mucho más grande, donde aquí sí podemos ver las esfinges, los obeliscos, la fachada y los patios interiores. Aquí estaban diferenciadas las zonas donde algunas se le impedía el acceso, ¿cierto?, al pueblo, y otras que eran ya para el público en general. La zona 1 que está en este gráfico, aquí estaba la parte de acceso a la población. Luego viene un área que es esta parte de acá, el número 4, ¿no?, donde solamente podían acceder altos mandos, ¿no?, la nobleza, los generales del ejército, por ejemplo. Y el pueblo solamente podía acceder hasta en los patios mayores, ¿no?, a dejar las ofrendas, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Y para los sacerdotes, ya para quienes se encargaban de la mantención de estos lugares, tenían acceso hasta el fondo, ¿ya?, y donde también se hacían los rituales y todo eso. Acá tenemos el templo más grande, que es el templo de Luxor, que fue sufriendo modificaciones a lo largo de la civilización, sobre todo con el encuentro con Roma, y fue creciendo. Es un templo muy grande. Vemos de nuevo, ¿cierto?, las esfinges, los obeliscos, otro tipo de representación estatuaria, los patios, un pasillo, otro patio. Si fijan, los patios están rodeados por columnas. Aquí en este caso tenemos 2 filas de columnas, siempre rodeados de columnas para, bueno, sostener todo el peso del material de la piedra, ¿no? Otra representación, esto es un palacio de un faraón, que se parece mucho también a los templos. Estas construcciones siempre tienen relación entre sí, se parecen bastante. Y, si fijan, también tenemos obeliscos en la fachada, estatuas, ¿no?, que se parecen mucho a las esfinges. Las esfinges tienen la particularidad que son mezcla cuerpo de animal, ¿cierto?, y cara de faraón. Acceso, y luego tenemos, ¿cierto?, un lugar central rodeado por columnas, ¿no? La diferencia es que no es un patio porque tiene una techumbre, pero la construcción, la forma semiperimedal, todo es igual. Los obeliscos, los pilares o las columnas decoradas, todo eso es muy particular de los egipcios. Luego vamos a las
Pirámides. Bueno, las pirámides nacen desde las mastabas. Las mastabas fueron las primeras tumbas que tienen la misma forma que los palacios y que los templos. Tienen esta forma semipiramidal, ¿ya? Las mastabas tenían esa misma forma. Las pirámides, que es una evolución de las mastabas, representan la mayor expresión del arte funerario de la historia. Los egipcios tenían un arte funerario muy, muy particular y creían mucho en la vida después de la muerte. Por ende, las tumbas eran una construcción arquitectónica muy importante para ellos. La persona que fallecía pasaba por un proceso de momificación, tal como dice ahí, no se cubría con especies vegetales especiales, por eso que se habla de un arte funerario. Era algo que estudiaron mucho, y estas sustancias vegetales funcionaban como conservantes para la momificación. Y todo esto en un sistema de cámaras. Las pirámides son hacia arriba, las mastabas y las tumbas son hacia abajo, que permitía, cierto, la conservación del cadáver hasta el día de hoy. En la imagen tenemos la mastaba de Meresanc III, y en proyección está la pirámide de Keops al fondo, ya para que vean la relación entre una mastaba y una pirámide. La evolución de esto fue magnífico. Esta es otra mastaba. Así era, ¿ven? Eran muy era como una pirámide cortada. Las pirámides nacieron porque a alguien se le ocurrió, ¿cierto? Poner mastabas sobre mastabas, y eso generaba al final una pirámide. Dentro de las mastabas y las pirámides encontramos dibujos, encontramos historias de la vida de quien esté enterrado o enterrada en ese lugar. En este caso aquí estamos escuchando la historia de un músico, ¿cierto? Y aquí él está tocando una especie de instrumento como un arpa, y tenemos a alguien que está escuchando, ¿no? Aquí se alcanza a apreciar un poco que está tocando como una flauta. Entonces cuentan en las paredes de estos lugares, cuentan lo que hacía la persona fallecida. Aquí tenemos un relieve pintado que muestra al sumo sacerdote Watie con su esposa en una tumba de Saqqara, que estas fueron descubiertas en el 2018. Y vean el nivel de conservación. O sea, fue no hace mucho tiempo, hace 6 años, y en este estado, ¿no? Y aquí también cuentan historias, son como pequeños cuentos, microcuentos de la vida de las personas que están momificadas o enterradas en esto. Así como se construía una mastaba, ¿no? Revestimiento, por lo general de piedra, una pequeña capilla para entregar las ofrendas, la estatua de quien esté difunto, ¿no? Y un pozo. En este pozo se colocaba la cámara, ¿no? Con el sarcófago, con el ataúd, ¿no? Y un pozo vertical que luego después se rellenaba después de la sepultura. Muy similar a lo que hacemos ahora, ¿cierto? Se cava un pozo de tierra y después se rellena con tierra. Ellos hacían básicamente lo mismo. Luego las pirámides, que son construcción de bloques de piedra caliza. La pirámide partieron como mastabas sobre mastabas, que resultan como una escalera, que lo podemos ver representada aquí, y con el tiempo fueron evolucionando hasta llegar a la capacidad de poder tener una terminación lisa, y ahí se generaba la forma de la pirámide. El acceso estaba por este lado. Luego tenemos un vestíbulo, ¿no? Y en todo este vestíbulo estaba pintado con la historia de quien estaba ahí enterrado o enterrada, desde el inicio hasta
hasta su muerte, como una especie de procesión por toda su vida. Y está después las cámaras, que está la cámara del rey, donde se ubica, ¿cierto? El rey, el difunto, y un poco más abajo la cámara de la reina. Dentro de los otros materiales que se han encontrado en los restos de pirámides, de mastabas y de tumbas, aparte de la piedra caliza, también está la arenisca, la sienita, el granito, que son piedras, madera también, aunque la madera era bastante escasa en Egipto, por lo general la comercializaban. Recuerden que el río Nilo era una gran carretera comercial, por ende podían importar y exportar muchos materiales. También utilizaban el ladrillo crudo y el alabastro para construir en las tumbas, las pirámides principalmente. Luego tenemos las tumbas, que son ya del último periodo de Egipto. Las pirámides son más del primer imperio. Luego en el último imperio, que era el imperio nuevo, los recursos ya estaban escaseando mucho. Digamos, cierto, este arte funerario no se podía sostener, digamos, durante tantos milenios, como tres milenios. Y de ahí pasaron a construir las tumbas y se conformaron estos valles. El más famoso es el Valle de los Reyes y las Reinas, que son tumbas de todos los reyes y todas las reinas que pasaron por Egipto. Hasta ahora se han encontrado más de 100 tumbas en este valle, y se ha podido establecer, según todo lo que se ha encontrado, un trabajo bastante organizado, donde había un jefe, un arquitecto, quien trabajaba con un equipo de expertos en la talla, ¿cierto? En el trabajo con la piedra, con pulir la piedra. Tenían dibujantes también, que eran los que iban y dibujaban, ¿no? Estas representaciones de la vida de los reyes y las reinas. Y estaban también los pintores, quienes iban, ¿cierto?, pintando después que el dibujante hacía los trazos. Entonces era un trabajo bastante en equipo. Los egipcios eran muy trabajólicos. Eso también es una característica de esta civilización. Esta es la tumba de Nefertiti, que se encontró casi intacta, y si se fijan tiene muchos dibujos. Aquí se puede apreciar el gran trabajo artístico que hay en de esta civilización que aún se mantiene en estos lugares. El proceso, bueno, las paredes se cubrían con arcilla y con piedra caliza. Luego sobre eso los pintores realizaban, ¿cierto?, las representaciones más decorativas, los contornos. Trabajaban con un sistema de grilla para las proporciones. Eran muy matemáticos los egipcios también. Los jeroglíficos con las oraciones, con invocaciones, pedidos, ¿no?, a los dioses a los que creían, y contando también aspectos más relevantes de las vidas de quienes estaban enterrados y enterradas ahí. Luego la pared se alisaba y se terminaba con una capa de yeso, ¿no? Eso. Y bueno, los obreros excavaban la roca para construir todo esto con mazos de madera y escoplos de metal. Esas eran las herramientas que se encontraron en los restos de esta civilización, que evidencian el trabajo muy manufacturero de estas inmensas construcciones. Aquí tenemos un esquema de una tumba. Aquí está el acceso por el lado izquierdo de la pantalla. Está el acceso, una escalera. Primero tenemos una recámara, donde aquí entraban a preparar las ofrendas, todo eso, y lo vemos que está todo pintado en el interior. Luego una escalera, y tenían una rampla
central que era justamente para bajar el sarcófago, la tumba. ¿Ya? Aquí se hacían todos los preparativos, se cerraba el sarcófago, ¿cierto? Ya preparado para la momificación, y por aquí se bajaba, ¿no? Y tenemos la cámara central, o la sala del sarcófago, como dice ahí, donde se depositaba este ataúd, con todos los objetos de que pertenecieron a quien esté ahí depositado o depositada. En este caso, esta es de la tumba de Nefertiti, de la foto que vimos antes. Estos pilares cuadrados decorados son estos de aquí. Estos 4 que están. Y al que nos alcanza a apreciar, sí, ahí vemos, ¿cierto?, otra salita, que es esta, la habitación para los objetos funerarios. Ahí se guardaban los aceites, un sinfín de objetos y sustancias para la conservación de este lugar. Aquí tenemos el interior de la tumba de Tutankamón. Esta fue descubierta en 1920, casi intacta, y generó un gran impacto en el diseño, en la historia del arte, hasta el día de hoy. No pasó hace mucho, hace 100 años recientemente. Y aquí es donde estaba el sarcófago de Tutankamón, y el decorado, ¿cierto?, muy egipcio, muy estructurado, sin perspectiva, todo es así ¿cierto?, en proyección como primer plano, ¿no? Y todo interpretativo. Recuerden que los egipcios no tenían un lenguaje con letras como lo tenemos nosotros, sino que todo era a través de símbolos, ¿cierto? Que después con la historia se transformó en texto. Bueno, este descubrimiento se transformó, de esta tumba en particular, se transformó en... hizo que la civilización egipcia se transformara en la más influyente en el arte, en el diseño de interiores sobre todo. Ahí lo vamos a ir reconectando con otros estilos más posteriores, como el estilo directorio, el Art Deco también, que tiene mucho de Egipto. Bueno, aquí una evolución, ¿no?, de estas construcciones funerarias. La mastaba primero, luego tenemos la pirámide escalonada. Aquí dice mastaba, ¿sí? Tenemos otra mastaba, otra, y esto generaba como mastaba sobre mastaba, una pirámide escalonada. Luego la pirámide de Giza, que fue la primera que, según los vestigios históricos, la primera que se construyó de manera lisa, dejándola como una pirámide perfecta. Y luego tenemos las tumbas. Y en la proyección de los años, desde sus inicios, los 3000 años antes de Cristo, mastaba, y en los términos 332 después de Cristo, claro, las tumbas. Ahora pasemos a las viviendas. ¿Cómo vivían los egipcios? Y esto es muy interesante. Hay varios tipos de vivienda. Tenemos las casas simples, y luego tenemos otras casas que son más de gente más adinerada. Lo que ven acá son las ruinas de Deir el Medina, que es un descubrimiento donde vemos una villa, ¿no? Son un conjunto de casas donde vivían los que construían las tumbas de los valles de los reyes y las reinas. Aquí se han encontrado muchos vestigios de cómo era la vida diaria, común, el habitar de esta civilización. Y bueno, es un lugar muy turístico también, y es donde se conserva la mayor evidencia de la vida y el habitar de esta civilización. Lo primero es que son viviendas más o menos pequeñas. Hay de varios tamaños, pero por lo general son muy pequeñas, muy poca comodidad. Las casas estaban agrupadas, dicen en pueblos, pero estaban agrupadas. No había separación entre paredes, sino que la pared de una casa era el muro, ¿no?, de piedra caliza o de adobe,
era también el muro de la casa de al lado y así, consecutivamente. En, bueno, en este hallazgo, ¿no? En todo este conjunto, se han encontrado varias cosas bien interesantes como esto, que son los óstracos, que son trozos de piedra caliza de cerámica que tienen dibujos. No son, cierto, como los templos, no son como las casas de los más adinerados con pintura y todo, pero el pueblo egipcio siempre tuvo necesidad de dibujar, siempre tuvo necesidad de, cierto, contar. Acá vemos una faraona, debe ser, o alguien de la alta sociedad con un abanico. Y acá vemos también una mujer que es sentada en una especie de piso, banqueta, amamantando. Estas representaciones nos permiten también conocer el mobiliario con el que contaban, los objetos. Entonces eso nos cuenta mucho sobre cómo componían sus espacios, cómo eran los muebles que utilizaban, de qué material, de qué forma. Acá hay una composición, o sea, una representación de una vivienda común, compuesta, cierto, por el acceso principal, luego un patio. Acá tenemos una columna que sostiene el patio. El patio por lo general tenía una entrada de agua, de lluvia, para la recolección. También ellos guardaban las comidas, las enterraban por el exceso calor, la temperatura. Enterraban la comida, no había sistema de refrigeración, entonces enterraban todo y las guardaban, cierto, en estos jarrones gigantes. Y en el patio estaba la cocina. Tenían la cocina al aire libre, por el humo, los hornos, todo lo tenían ahí. Y acá tenemos otra alacena, digamos, enterrada para los alimentos. Esta es una proyección axonométrica, sí, axonométrica, de esto mismo. Es la misma composición, pero aquí ya la tenemos con personas, objetos, para entender, cierto, mucho más cómo eran estas viviendas. El patio central, el pilar sosteniendo. Aquí tenemos una especie de sala de preparación, la bodega abajo, donde guardaban los alimentos, todo en jarrones gigantes, una escalera hacia la terraza. Ellos eran mucho de estar en la terraza. Recuerden que hace mucho calor allí. Antes no era diferente, entonces tenían mucha vida al aire libre. La cocina atrás, que era al aire libre o semi al aire libre, cocinaban en hornos de ladrillo, de barro, y ahí hacían todos sus trabajos culinarios. Otra característica son ventanas pequeñas y cuadradas. Esto también es por el exceso de calor, para que en la noche no estuviera tan caluroso. Y el adobe tiene una particularidad, ¿cierto? Que lo conocemos aquí también. Eh, fue muy utilizado el adobe en Chile y en América del Sur. El adobe absorbe, ¿cierto?, el calor de día, permitiendo, ¿cierto?, que el calor no entre al hogar, y luego lo expulsa de noche, permitiendo que las noches sean un poco más frescas también. Entonces ellos fueron muy inteligentes también al utilizar las ventanas pequeñas justamente para regular la temperatura. Acá tenemos un plano de casas más pequeñas todavía. Las calles eran bastante estrechas, ya eran muy pequeñas, justamente por el calor. El calor era el que hacía que tomaran muchas decisiones de construcción los egipcios. De hecho, por lo general colgaban telas o mantas para justamente hacer que las calles fueran más frescas. Eso era la vida muy cotidiana de los egipcios. Estaban muy poco dentro de las casas, mucha vida fuera, en las terrazas, mucha vida social o trabajando. Bueno, una casa más pequeña, un pequeño vestíbulo, lo que se usa hasta hoy,
donde ahora ubicamos la mesa de arrimo, el vestíbulo, que es donde se entra y nos sacamos los zapatos, dejamos las llaves, cosas así. De entrada, o el patio, que por lo general estaba abierto, como lo vemos aquí. Ahí se realizaban todos los trabajos. Y dos dormitorios, uno principal y uno secundario. Junto con el vestíbulo, la cocina o bodega, cocina almacén, y las terrazas, ¿no? O si no, encima de esa casa había otra casa. Acá tenemos las dos descritas, ¿no? Las tipologías de vivienda. Estaba la Memphis y la Caún y la Heliópolis, ¿ya? Luego las villas que son viviendas de los grupos más ricos, de mayor recursos. Estas villas eran mucho más grandes, por lo general se ubicaban en el campo, rodeados de naturaleza, a diferencia de las casas, ¿cierto?, de los obreros, que eran casas al lado de casas, sobre casas, y era eh, una forma de vivir muy en comunidad, ¿no? En cambio, las villas era una casa grande, muy compleja, con muchos pasillos, con dos pisos y ubicadas en los campos, es decir, más a las orillas del río Nilo. La primera particularidad de estas casas es que el segundo piso servía de guarida para cuando el río Nilo sufría de subidas de niveles de agua. Entonces ellos subían a vivir al segundo piso, o lo tenían como de emergencia. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, jardines de flores aromáticas, jardines con flores de loto, con papiros principalmente, con parras, palmeras, árboles. Las casas contaban con almacenes, con un sector como el que se muestra acá abajo, que tiene el número 12, 13 y 14, que era el área donde se hospedaban los trabajadores, los esclavos, y también estaba todo el almacén de los recursos que salían de los mismos patios, otro lugar para el ganado, ya eran lugares muy muy grandes. Esta es una representación del patio. Imagínense, es como en el patio cierto estaba el estanque de agua, y aquí tenemos una representación con balcones, terraza, ¿no?, pilares, mucha vegetación, árboles frutales, cultivos. Ellos tenían huertos en las villas, ¿no?, justamente para poder vivir ahí y comer. Eh, y los romanos tomaron esto como modelo, de tener estanques y huertos. Acá tenemos otra proyección mucho más comprensible, ¿no? Número 1, la sala de recepción, pilares interiores decorados, y aquí es donde se recibían, ¿cierto?, a invitados, gente que acudía a las villas buscando algún trabajo, etc. Vemos un pequeño segundo piso acá, y esto se parece a una mastaba. Recuerden que la mastaba es un gran símbolo egipcio, arquitectónico. Entonces la villa también se parece a una mastaba, y una mastaba sobre otra mastaba mucho más grande. En el número 2, construcciones anexas, que aquí donde vivían los trabajadores, los esclavos, los que se preocupaban, ¿cierto?, del huerto, de los animales, del aseo. El jardín, número 3, el jardín, aquí se ubicaba la fuente y los silos para los granos, donde almacenaban los granos. Entonces las villas también eran lugares donde se producía, ¿no?, los alimentos que después se vendían en el río Nilo. Una planta de una villa, una proyección,
vista lateral, vista frontal, axonométricas. Ya, esta interpretación está bastante completa para comprender. Y si se fijan, es un modelo diferente a este y también a este, pero exactamente los mismos elementos. La casa grande central con forma de mastaba, encima otra, que es el segundo piso. Jardines, que aquí en este caso tienen un acceso también. Los jardines con los huertos y todo eso. Y una construcción lateral donde vivían los campesinos, los esclavos, quienes trabajaban ahí, con acceso directo acá a donde está el ganado. Y también aquí estas fuentes gigantes para guardar los granos. Vamos de lleno entonces con las técnicas decorativas. ¿Cómo era el diseño de interior, la decoración de interior de los egipcios? Acá hay pequeñas características. Adobe revestido en cal. Eran en las casas sobre todo, villas y las casas simples eran construidas de adobe o de piedra. Y estaban revestidos en cal, este polvo blanco, el cual después era pintado. Mucho color, las villas eran muy coloridas. El color no se aplicaba a las casas más pequeñas de los pueblos más pobres, sino que era exclusivo de las villas, de la alta sociedad. Esto es porque con el color se buscaba también imitar o representar las piedras preciosas, los colores de las piedras preciosas. Entonces también tenemos ahí una decisión en qué colores: amarillo, o colores ocre, rojo, azul, verde, que representan, ¿cierto?, las piedras preciosas de los territorios. Luz cenital, ventanas pequeñas, ¿cierto?, pero sí una abertura en los cielos para que entre la luz del sol, que también funcionaba para recolectar agua lluvia. Uso de hojas de palma para revestir los cielos, justamente por el mismo motivo, como regulador de temperatura. Las hojas de palma se utilizaban en los cielos o en los techos para poder regular el exceso calor que hacía o que hace todavía en Egipto. Pilares y columnas. Recuerden, insisto, pilar cuadrado, columna redonda. Y asimismo eran decoradas técnica constructiva, ¿no?, que era para sostener el peso de los techos construidos de piedra o de adobe. Ellos aprovechaban de pintar. Siempre una paleta de colores muy definida, muy estructurada, formas geométricas, todo muy interpretativo, ¿ya? Estas formas geométricas pertenecen a la flor de loto, recuerdan a la flor, a la planta de las especies vegetales, ¿no?, que estaban al borde del río Nilo. Mucho cuadrado, mucha línea vertical, horizontal. Acá tenemos, esto es una fachada de un palacio conservado, y tenemos 4 pilares y cada uno está pintado de la misma manera en su fuste, que el fuste es la parte central. Maravilloso. Hay varios elementos particulares. Por ejemplo, este elemento central superior con alas, que hay muchas interpretaciones. Hay unos que son un ojo, hay otros que son escarabajos, otros que son escorpiones o alacranes con alas, alados, y funcionan como un elemento central, cosas que después el barroco tomó también mucho. El barroco también tomó mucho de colocar un elemento central que potencia la perspectiva, potencia la simetría en las fachadas, y también después en los interiores con otros periodos artísticos más actuales a nuestra época. Otra cosa importante,
los dibujos de los muebles. Fijan acá, no solamente tenemos una silla, sino que la silla está sobre otra estructura. Los objetos. Tenemos actividades con animales. Esta es una representación del interior de una villa. Mucha gente. Así eran la vida, ¿no? en Egipto. Músicos. Tenemos más de la sociedad un poco más alta, que están sentados. Fíjense en la forma de los muebles. Ya tienen ahí un respaldo inclinado, que necesita un apoyo aquí vertical, haciendo como algo más triangular. Fíjense que los esclavos están con menos ropa y no usan peluca, están rasurados, ¿cierto? En cambio, las personas de mayor clase tienen más vestimenta, tienen más joyas. ¿Qué más? Pilares. Bueno, los cuadros. Cuadros son muy egipcios. Cuadros de colores repetidos. Son muy egipcios. Las ornamentaciones de los decorativos de las paredes. Aquí hay una muestra, ¿no? de todas estas técnicas decorativas. Tenemos los pilares, la parte de arriba de los pilares, las diferentes formas de las especies vegetales. La flor de loto es creo que lo dije muchas veces ya, la flor de loto es la principal. Formas geométricas para el piso, para las paredes, para los pilares, para las columnas. Que esto después fue evolucionando y ahora lo usamos como terminaciones para interiores. Estos son decoraciones a través de la pintura reales, de las cuales se tomaron, ¿cierto?, todas las referencias para llegar a estas conclusiones, ¿no? Estas son parte de un libro real que investiga todas las representaciones del interiorismo de Egipto y hace un recopilado, ¿cierto?, de cuáles son las más frecuentes. Y ahí tenemos lo que les decía yo de un elemento central, que en este caso es un escarabajo alado, con alas, y sostiene un círculo rojo que es el sol, la representación del dios Ra. Muy similar a la primera imagen. Aquí tenemos una fuente con animales y rodeado de árboles, ¿no? Dibujados sin perspectiva, sin nada, dibujados de frente, tal y como lo estaba viendo el dibujante. Acá al costado tenemos un cazador, ¿no?, que está ahí cazando pájaros y está con un gato que le está colaborando en lo suyo. Van sobre una balsa, se van aquí encontrando, ¿cierto?, con los jardines o con las plantas que estaban alrededor del río Nilo. ¿Se fijan? Están hablando de la vida, de las actividades diarias. Otra cosa en particular de esta representación es que a ver si que por acá se nota un poco más. Acá, por ejemplo, siempre la mujer es representada de un tono más amarillo o más claro, más beige, clarito, y la figura masculina es representada de un color más oscuro, terracota o café más oscuro. Eso también es una constante en la representación de las personas. Hacen una diferenciación de género a través del color. Bueno, el textil, muy importante. Todos los textiles que se encontraron sobre todo los restos de la tumba de Tutankamón en 1920. Vemos aquí una gran muestra de textiles, están muy deteriorados, obvio por el paso del tiempo, pero se conservan bastante bien. Y vemos
las figuras, ¿no? La intención repetitiva, siempre como una especie de rapport, figuras muy geométricas. ¿Ya? Hay un estudio, los egipcios estudiaron mucho la cuadrícula y les sirvió mucho para crear muchas cosas, desde la representación del cuerpo humano como la figura humana, también para la creación de decorativos y textiles como estos. Todos estos patrones fueron estudiados y sacados, ¿cierto?, de los restos textiles que se fueron encontrando en las ruinas. Ellos no bordaban, sino que utilizaban el telar. La diferencia es que el telar es que se va construyendo, ¿cierto? El estampado se va construyendo en la unión de hilos. En cambio, el bordado es la pieza de tela que se borda por encima. Ya terminando el mobiliario, esta es la tumba de Tutankamón en cómo se encontró con todos estos muebles. Bueno, Egipto era una civilización que creía en la vida después de la muerte y enterraban sobre todo a los faraones para que al momento de despertar en el más allá tuviese todos estos elementos para poder utilizarlos. Entonces los dejaban con muebles, con ropa, con carrozas, creyendo, ¿cierto?, que iban a despertar en algún momento en otro plano y van a poder hacer uso libre de todos estos objetos imprescindibles para la vida. Dentro de las principales características del mueble es la triangularidad. Siempre el triángulo como elemento constructivo de estabilidad para el mueble. Aquí tenemos un banco y se fijan, tiene triángulos. Los muebles para portar los jarrones, que lo vemos representados aquí en esta ilustración, que es para sostener los jarrones, también con estructura triangular de soporte. Un banco de trabajo repite la estructura triangular. Los bancos plegables también triangulares. La triangularidad del mueble muy egipto. Las sillas. En mis clases siempre parto por la silla, porque la silla es el objeto mueble que más ha evolucionado de la historia y es el que evoluciona según el contexto social, según la ropa, por ejemplo, según la necesidad de trasladarse o según la necesidad de estar más tiempo en un lugar. La silla siempre es el mueble que más evoluciona antes que otros. Entonces la silla siempre va a ser el mueble de inicio que vamos a ir estudiando. Esta es una silla más común, es una silla revestida en papiro, que el papiro se hacía, ¿cierto?, con las plantas del río Nilo. Y dice ahí, estructura de ébano con caña recubierta con una chapa de hojas de papiro. Pies en forma de garras de león. Primero, triangularidad en su estructura para hacer que el mueble fuese resistente, que no se doblase, que no se rompiera. Patas verticales y terminan con pata de león y sobre un taco. Eso es 100% mueble egipcio. Sillas sobre un taco, mueble egipcio, sin lugar a dudas. Hay dos interpretaciones de eso. Una es que el taco te separaba de la tierra, entonces te hacía más cerca a los dioses que creían los egipcios. Y otra interpretación es más funcional, y era porque en Egipto hay muchos alacranes, entonces el taco, la forma del taco hacía que los insectos se voltearan, se dieran vuelta, entonces no subían para proteger. Hay una interpretación más funcional del mueble y hay una interpretación más conceptual, y eso es como muy interesante, que desde los inicios el mueble ha respondido a esas dos necesidades, una funcional y una conceptual. Esta silla, volvemos a ver patas de animal sobre un taco. Se fijan que tiene una curva el taco, entonces eso hace que este insecto se volteara.
Y acá no tiene triangularidad en las patas, pero sí la tiene en el respaldo. Mueble de madera, por lo general de ébano, madera importada. Egipto no tenía mucha madera, casi nada. Y la madera de la palmera se deshace al trabajarla. Entonces tenían que importar mucha madera, sobre todo de, de los lugares del continente africano más hacia abajo. Características, vemos el decorado, puede ser una especie de taracea con piedras o cerámicos y están en forma de cuadros. Acá también tenemos otro decorado representando una flor, la flor del papiro o la flor de loto. Este es un sobrerelieve donde vemos que ahí se toca un personaje que está sobre una silla y también es muy similar al anterior, pero el respaldo es más bajo. Y patas de animal sobre tacos. Eso es muy particular del mueble egipcio. Casi todos los muebles egipcios están sobre tacos y tienen patas de animal. Las sillas al principio de Egipto no eran tan altas, eran bastante bajas. Ellos no tenían una costumbre de tener mesas. Por ejemplo, comían con la mano. Entonces, la silla más baja les permitía tener las cosas más al alcance. Y aquí también vemos la representación de patas de animal en las patas de la silla, para la redundancia, sobre tacos. En el respaldo, cuadros de colores, representaciones jeroglíficas y el mismo dibujo que revisamos anterior. Tenemos la silla que es baja y se ve claramente esta construcción sobre pata de animal sobre taco. Luego vamos a los tronos, que ahora conocemos como sitiales o sillones. Este es un trono real de la época que ahora está en un museo, el trono de la reina Eterpérez I del Imperio Antiguo de la Cuarta Dinastía. Cosas interesantes: la flor, la diferencia del trono, que tiene apoyabrazos, la silla no las tiene. Esa es la principal diferencia, con enchapado de madera en el respaldo y en el asiento, y las patas, terminación de animal sobre taco. Acá ya tenemos tronos más elaborados. Vuelve aquí la triangularidad en el travesaño. Bueno, esta es más opulente, ¿no? Muchas cosas. Tenemos decorativos, que estos pueden ser en granito o pueden ser en cuarzo. Mucha geometría. Tenemos también los apoyabrazos de una sola pieza, la triangularidad en el travesaño del mueble, la terminación de la pata en pata de animal, de león por lo general, sobre taco. Acá observamos algo nuevo, que es que el asiento es curvo. Eso es para que el cojín no se corriese. Tiene esa función. Ellos eran muy literales con lo que necesitaban, así como la función de que los escarabajos se dieran vuelta en los tacos de las sillas, la función de que el cojín no se corriera, ¿cierto?, de la silla. Entonces le hacían esta curva para que se mantuviera ahí el textil, que iban reemplazándolo, ¿no? Acá tenemos otro trono más eclesiástico, ya tiene muchas otras influencias. Este fue encontrado en la tumba de Tutankamón y es del Imperio Nuevo. Aquí notamos las influencias mucho más nuevas, ya terminando el imperio, de los pueblos árabes, de Roma, de Grecia. Luego tenemos
como complemento de los tronos, los reposapiés. De hecho, aquí lo vemos, aquí tenemos uno. Recuerden que he dicho que en Egipto habían muchos insectos, alacranes, entonces tenían estos apoyapiés para impedir que fueran picados, ¿no?, por estos animalitos pequeños. Y se alcanza a ver acá, esto es uno real también, está en un museo conservado, y se alcanza a ver una representación, no se alcanza a apreciar bien, pero me parece que son de divinidades. Acá tenemos otro que ya tiene una representación más clara, símbolos al centro y cuadraditos. Esto es muy particular de los egipcios. Cuadraditos, repetitivos de diferentes colores, en colores de piedras preciosas o literal eran de piedras preciosas. Los taburetes eran muebles mucho más simples, transportables, muy vistos ¿cierto? En este grupo de casas que vimos de la Medina. Fueron encontrados muchos taburetes. Taburetes, dos piezas que formaban un triángulo que le daba soporte. Ellos descubrieron que la triangularidad es el mayor soporte al mueble, y en este caso el asiento está construido con cuerdas. Acá hay otro, la forma, ¿cierto? La forma curva para que el cojín no se corra. Esa es una particularidad también del asiento egipcio. Otro taburete, triangularidad en el travesaño, la forma curva en el asiento para que el cojín no se mueva, y aquí se pierde la terminación en pata de animal, pero mantiene ¿cierto? Esa curva hacia adentro, ¿no? Esa curva cóncava para impedir que los insectos suban y se resbalen. ¿Qué dice acá? Taburete antiguo copiado por Liberty and Company, que es una empresa que se dedica a copiar muebles de civilizaciones antiguas. Tiene incrustaciones de marfil y el asiento es de cuero. Y está en el Museo Británico. Otros taburetes. Aquí ya tenemos la representación de la pata de la garra, ¿no?, sobre tacos, y siempre conservan esa curva en el asiento para que el cojín no se mueva. Aquí tenemos dos diferentes materialidades, pero tienen la misma estructura en cuanto a construcción. Travesaños ya más rectos, verticales. Que son patas más gruesas, se pueden, ¿cierto?, clavar, ¿no?, los travesaños a la misma altura. En cambio, cuando la pata es más delgada, tienen diferente altura, ¿no?, porque esto no se puede colocar. Ellos usaban clavos de madera. Entonces tenemos que poner un travesaño más arriba que el otro, ¿no? Y se ve la diferencia de altura, que eso también es muy usado en el diseño del mueble actual. Las camas. Las camas, entiéndanlas como una extensión de la silla. No hay muchas diferencias en cuanto a diseño o forma, estructura de la silla. Es como una silla baja como esta, pero más extensa, ¿no? Los tacos y la terminación de la pata en garra. Acá también tenemos lo mismo. Esta es una cama que estaba en la tumba de Tutankamón. Tiene el cabecero con decoración floral, plana, ¿no? Y está enchapada en oro. Esta es una cama plegable. También idearon soluciones funcionales para que los muebles fueran transportables también. Y acá es una columna, ¿no?, de patas, terminación en garra en garra sobre tacos. Estas también son camas que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Y otra interpretación mucho más zoomorfa, literal. Son dos leones en paralelo con esta placa, ¿no?, que termina la cama sobre
pata de animal y sobre otra estructura que tiene la función, digamos, del taco. Complemento de las camas es el apoyacabezas. Ellos no tenían almohadas, dormían apoyando las cabezas en estos elementos que se ubicaban aquí. Todo esto pensado para que los animales, los insectos, ¿cierto?, no subieran. Los pies eran esta parte de acá, totalmente inverso a lo que estamos acostumbrados a entender como cama. Cuando nos enfrentamos recién con esto, pensamos que esta es la cabecera y acá van los pies. No, esta es la piecera y aquí iba este complemento de apoyacabezas. Acá tenemos un conjunto más completo: el apoyacabezas, la cama, terminación en garra, sobre taco, piecera y un taburete. Los cofres y los baúles también eran muy utilizados por los egipcios. Carecían de muebles, tenían muebles más funcionales: silla, taburete, cama. Ni hablar de mesas grandes, no. Tenían muebles solamente para dormir, sentarse, guardar. No se concentraban en otro tipo de muebles. Esto principalmente por las casas de la madera y también por el estilo de vida que tenían. Este es un cofre para guardar ropa encontrado en la tumba de Nefertiti y era bastante simple. Característica principal son las manijas o las manillas que tienen aquí, que esto después los amarraban con cintas de cuero para trasladar. Otro cofre o baúl. Aquí full decorado, se vuelve a repetir los cuadros, se vuelve a repetir la simbología y la repetición. Colores también de piedras preciosas: dorado, azul, rojo, verde. También acá, si fijan aquí la tapa, se tiene manillas arriba y abajito para amarrar. Eso aún no llegaban aún no se inventaba el sistema de pestillos. Acá hay otro con marfil en terminación, marfil y cuarzo, y geometría, cuadros, interpretación de historias, de un contexto. Otro más pequeñito. De estos habían de muchos tamaños, pero lo más común eran más pequeños. Después en la Edad Media fueron estos creciendo por la necesidad de trasladar más cosas. Mesitas de juego. Este es el juego del Senet, que era una especie de ajedrez. Y también tiene una mesita, simbologías. Esto se repite mucho, se han dado cuenta. Terminación en garra con taco. Bueno, no podemos hablar de los muebles sin ver los utensilios, los objetos. 3000 años da para crear un montón de cosas. Y los utensilios son la mayor expresión tanto de la forma de vida de las civilizaciones como también del arte mueble, del arte interiorismo, del arte decoración. Un abanico y esta es una ánfora. Si fijan, es lo mismo: elementos decorativos geométricos, repetición, mucho rapport, mucha repetición y simbologías. Resumen del mobiliario: materialidades, decorativos, estructuras, sistemas y pinturas. Materiales: maderas importadas, como hablábamos: ébano, olivo, higuera, cedro, pino por lo general, revestidas en oro, en plata, en marfil, cuero, en telas también, cerámica, esmaltes y vitreas, que eran de vidrio, ya terminando el periodo egipcio. En decoración, mucha geometría, interpretación de la naturaleza y animales, zoomorfos que se le llaman, colores puros y vivos, tallas en patas, respaldos y costados. Estructura frontal del mueble, muy simple,
el ensamble del mueble egipcio es cúbico y liso, como pudimos ver en las imágenes, clavos de madera y unión por travesaños. Los travesaños son la pieza que une las patas de los muebles. El sistema constructivo estaba compuesto por pegamento de víscera de pez o de restos de pez. Se pulían con piedra pome también las terminaciones con taracea, que la taracea son piezas de maderas que crean un patrón, y también el contrachapado, que es también de madera pero una sola placa. Patas con forma de animal, cuadradas o cilíndricas, torneadas ya al terminando el periodo egipcio y grabadas sobre un taco. La pintura era una pasta selladora de un pigmento que también tenía que ver mucho la víscera de pez ahí, sobre una superficie seca. Ellos no trabajaban la pintura húmeda como en el Renacimiento. Así que eso es lo de hoy. Luego les voy a estar enviando el próximo video donde vamos a ver Grecia y Roma. Así que estén atentos a sus correos.